¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Seguimos en esta larga era pandémica, teniendo que manejarnos con la virtualidad, pero esa posibilidad también nos abre otros destinos, otras ventanas y nos ayuda a armar entrevistas como esta. Vamos a hablar con Juan Carlos Monedero, que es fundador de Podemos, un político con larga experiencia en la vida española, pero con una también mirada internacional y latinoamericana muy aguda. Así que en un minuto con Juan Carlos Monedero, ya venimos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Hola Juan Carlos, buenas noches, gracias por atendernos allí en Madrid. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver. La idea es esta, hablemos, si te parece, un poco primero de política española, aquí se sigue muy de cerca, tú eres un actor central de ese proceso que se está dando en la península, y además eres el fundador de un partido político que ha cambiado radicalmente las condiciones de la política española, ¿no? De hecho, ustedes son largos cuestionadores de eso que se llama la transición, se han animado a intentar revisarla o a proponer revisarla, y quiero empezar por ahí, porque la transición fue un proceso político que, si yo mal no me equivoco, y los estudios demoscópicos eso dicen, tuvo altísimos ratios de aprobación. Sin embargo, claro, ustedes abandonan esa mirada indulgente y proponen, no sé si una enmienda a la totalidad, pero revisarlo por lo menos, como claro, factor constituyente. No hacemos una enmienda a la totalidad. Lo que sí cuestionamos es el relato sobre la transición. Porque la transición fue el resultado de luchas populares entre el año 74 y el año 79, recordemos que Franco muere en el año 75. Entre esos años son los años de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. La gran mentira es decir que la democracia la trajo el rey emérito, ese que está ahora huido en Dubái, o que la trajo Felipe González, o no es verdad. La trajo a la gente en la calle, casi 300 muertos, de los cuales no se habla, porque en ese relato mentiroso parece que la transición fue pacífica, y no lo fue. España se acostó franquista y se levantó demócrata, y es lo que queremos recordar. Y ocurrió algo que a mí me gusta recordar e insistir en ello, y siempre los tres grandes momentos en donde en España ha habido crisis económicas, la respuesta popular ha sido luminosa. En el año 29, cuando aquel Viernes Negro que trajo de alguna manera los fascismos y los consolidó, en España lo que vino fue la Segunda República. Se juntaron clases medias y sectores populares y construyeron uno de los momentos más luminosos de la historia de mi país. Pero vino el golpe de Estado de Franco del 18 de julio del 36 y acabó con aquello. En 1973, crisis del petróleo, del Yom Kippur, subida de los precios de los combustibles, bajada de la productividad, auge de golpes de Estado en América Latina, por ejemplo, y de consolidación de dictaduras. En cambio, en España se juntaron clases medias y sectores populares para traer
la transición y frenar la continuación del franquismo. ¿Qué ocurrió? Que dieron otra vez un golpe de Estado, el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, que intentó acabar con todos esos logros. Y después lo hemos vuelto a vivir en 2008. Crisis de Lehman Brothers, la subprime. Nos juntamos otra vez clases medias y sectores populares en las calles, en el 15M, en el movimiento indignado, y otra vez dan un golpe de Estado, aunque los golpes de Estado ahora se dan de otra manera. Y el Partido Popular, con una policía política, con medios de comunicación y algunos jueces, intentan acabar con Podemos, que tuvo 6 millones de votos. 6 millones de votos. Pedro Sánchez, del Socialista, ha gobernado con 5.300.000. En el caso de la transición, lo que planteamos es que hubo un movimiento popular que construyó las posibilidades de una democracia parecida a la europea, pero la transición vino con trampas. Vino con un rey al cual nadie votó, vino con un sistema electoral que se metió en la Constitución para que no se pudiera cambiar. Somos de los pocos países del mundo donde el sistema electoral está dentro de la Constitución para garantizar lo que llamamos una desviación calculada. Es decir, que los votos en las zonas rurales valen a veces 3, 4, 5 veces más que los votos en las grandes capitales, que siempre son más progresistas. Todo este cúmulo de trampas son las que denunciamos y son las que nos llevan a explicar que en España, bueno, pues seguimos siendo diferentes respecto de algunos países de nuestro entorno. La emergencia de Podemos ha dinamitado eso. El rey está huido en Dubái, el bipartidismo ya no gobierna este país, el capitalismo clientelar se critica al criticarse la corrupción y estamos reclamando una España plurinacional. Y eso es lo que explica de alguna manera nuestra mirada crítica a ese relato de la transición. Tocaste varios puntos, como no podía ser de otra manera, y los vamos a ir, si te parece, atendiendo y despeinando de a uno. Tú dices, Franco muere en la cama, el franquismo muere en la calle. Es interesante, ahí me quiero agarrar de un libro de reciente aparición de un periodista que además yo sé que con ustedes tiene una buena sintonía en general, conserva su condición de periodista independiente, pero tiene una buena sintonía, que es Enric Juliana, y que escribió un libro que a mí me pareció fascinante, lo terminé de leer hace poco, que es Aquí no hemos venido a estudiar. Recupero ese texto de Aquí no hemos venido a estudiar, hago un pequeño introito para plantearte esto. Es básicamente la discusión de dos sectores del Partido Comunista, el Partido Comunista y el PSUV, que eran los comunistas catalanes, que confluyen en el penal de Burgos, y ahí hay un sector comunista que dice, miren señores, el franquismo se va a quedar, no se va a ir. Y otro sector dice, no, demos caña que el franquismo se cae. En el medio aparece el desarrollismo, es decir, la experiencia desarrollista de los planes de estabilización del Opus Dei, del equipo ese técnico que trae Franco o que le aportan a Franco, en cabeza de López Rodó. Y la verdad es que España pega un salto muy grande en su crecimiento, en su Producto Bruto, y se genera un proceso de distribución o de redistribución, como quieras, en la mirada que le quieras dar, pero se genera, es decir, el SEAT 600, la vivienda de protección oficial, y cambia dramáticamente la composición española, es decir, España deja de ser un país esencialmente rural y empieza a ser un país con periferias de tipo obrero e industriales. Entonces, ahí un poco también se dice, bueno, ¿qué vamos a discutir acá? ¿Una mejora salarial o el final de la dictadura? Y un poco lo que queda es que se discute la mejora salarial. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no es que esas condiciones de la transición también las moldearon los distintos componentes, las capas tectónicas de una nueva sociedad española? Claro. Hay una crítica correcta a los que dicen que el Estado social es una trampa, ¿no?, del capitalismo para contentar a los obreros. No, el Estado social es una conquista obrera. El Estado social es un desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial donde son los antifascistas que van a escribir la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana, la Ley Fundamental de Bonn del 49. Y ahí se incorporan todos estos derechos y todas estas regulaciones laborales y todas estas
aportaciones públicas, que ya no tienes que ir al mercado a comprarlas, sino que se suministran públicamente de sanidad, de educación, etcétera, ¿no? Y son logros que hay que defenderlos, y claro que son positivos. Tenemos un problema, Roberto, muy de fondo, que estamos dándole vueltas ahora, porque es un problema profundo que es prácticamente invisible a nuestros ojos, y las cosas que no vemos son complicadas de identificar, pero afecta a toda la izquierda occidental. Y tiene que ver con que nuestro modelo de transformación política ha sido muy deudor de una concepción mecanicista, clásica, newtoniana, y que a su vez bebía mucho de nuestra manera de pensar occidental, que es a su vez deudora de Platón y este mito de la caverna, ¿no? Es decir, sabes que en el mito de la caverna hay gente encadenada, hay unas luces, la gente pasa... La caverna de Platón. Creen que lo que existen son las sombras, no pueden salir fuera porque la luz les deslumbraría, y la única manera de conocer la realidad es a través del pensamiento. Conclusión de Platón. Conclusión terrible, porque va a afectar a todo el pensamiento occidental. Hay una verdad que solamente aprehendes o sea, que solamente la agarras desde el pensamiento, y lo que conseguimos a través de los sentidos es falso, es mentira, que es lo que va a llevar a San Agustín a plantear la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Bueno, pues esto trasladado a la política, a la revolución, hemos pensado que existe un mundo ideal que pensamos los revolucionarios y nuestro mundo cotidiano que es una mierda, que es una basura. Y necesitamos fracturar con una palanca la realidad existente para que llegue ese mundo maravilloso que hemos pensado. Y eso no funciona, eso no sale bien. No sale bien porque en esa fractura, pues a menudo es dolorosa, y no nos damos cuenta de que la Revolución Francesa triunfó antes de la toma de la Bastilla, ¿no? Igual que la Revolución Rusa triunfó antes de que la Aurora disparara sus cañones, ¿no? sobre San Petersburgo y sobre el Palacio de Invierno. Quiero con esto plantear que seguramente esa gran pelea que ha tenido la izquierda durante el siglo XX en Argentina, en España, de poner a pelear a Reforma, es decir, los socialdemócratas, a Revolución, es decir, los comunistas, y a Rebeldía, es decir, los anarquistas, ha sido un error profundo. Porque en otros pensamientos orientales, que son mucho más mixturados, son mucho más mestizados, tienen como la comprensión de que las tres son las que transforman las cosas. Hay momentos revolucionarios, hay momentos reformistas, hay momentos libertarios, y que divorciarlos no nos ayudan. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es verdad que el planteamiento en el penal de Burgos que nos cuenta Enric Juliana en su libro, donde él es una persona muy obsesionada con los buenos diagnósticos. Él es consciente, porque también en su manera de pensar siempre ve el mundo en una encrucijada, y entonces siempre piensa que en las encrucijadas, si te equivocas en el diagnóstico, cada paso que das te aleja más del lugar. Hombre, a veces acierta, ¿eh? Bueno, claro, es de los periodistas que más acierta, ¿no? O más lúcidos, ¿eh? Aunque yo no sé si los periodistas están en su mejor momento en el mundo, ¿no? Julián ahí lo que plantea es verdad que es algo que lleva muchas veces a la impotencia. A la izquierda, yo lo he visto en Argentina, igual que lo veo en España, ¿no? Una izquierda muy testimonial, una izquierda que no quiere gobernar, porque gobernar te obliga a negociar con la realidad. Te obliga a aceptar cosas que son feas. Como dice tu coequiper, a cabalgar las contradicciones, ¿no? Claro. Pero lo decía el bueno de Lenin. Lenin decía que gobernar es caminar por precipicios, ¿no? Porque es que es verdad, ¿no? Y esas contradicciones... Ahora vamos a hablar de eso, Juan Carlos, porque te quiero preguntar, por ejemplo, por la factura de la luz en España, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de eso. Por cerrarte esa idea, trasladarte simplemente que en el penal de Burgos el análisis de los que en aquel momento eran la derecha, pues seguramente era el correcto, ¿no? Y el Partido Comunista expulsó a todos los que identificaba como derrotistas, y lo que hacían era buenos análisis, igual que Marx dijo, cuidado que la Comuna de París no va a funcionar, la Comuna de París no va a salir bien, aunque él puso dinero, ¿no? para comprar armas. Pero claro, aquello fracasó y empezó un impasse
que afectó a toda la izquierda hasta la Revolución del 17, ¿no? Entonces, los buenos diagnósticos a menudo son pesimistas, nos lo enseñó Gramsci. Gramsci decía que hay un pesimismo de la inteligencia, pero para eso hay que contraponer el optimismo de la voluntad. Pero decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Bueno, no seamos idiotas, seamos optimistas, porque los discursos apocalípticos, los discursos demasiado catastrofistas nos paralizan. Le ha pasado al ecologismo durante muchas veces. Pero los discursos optimistas sin más son suicidas, ¿no? Recordemos al Mir en el año 73 diciendo no va a pasar nada con los militares, si se levantan los militares el pueblo les va a parar. Seamos pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Busquemos un buen equilibrio, pero sobre todo, seamos honestos en los análisis, que creo que es lo que falla en la actualidad. Y es verdad que en aquel momento, gente que se estaba jugando la vida para luchar contra el franquismo, le pasó, ¿no?, a los montoneros en Argentina, gente que se está jugando la vida para acabar con una situación dictatorial o cuasi dictatorial, dependiendo de los países, pues cree que con su esfuerzo está también justificando sus análisis. Y no es verdad. Tú puedes ser enormemente generoso, poniendo incluso la vida a favor de la democracia, pero puedes estar equivocándote en tus análisis. Creo que tenemos la obligación de pensarlo. Ojalá pudiéramos haberle dicho al oído al Che Guevara: los indígenas en Bolivia no están pagados para que nadie los rescate, porque no nos lo hubieran matado, ¿no? Entonces, creo que tenemos la obligación intelectual de hacer buenos diagnósticos, y para eso hay que estudiar. No, está bien, pero cerrando este concepto, y ya me quiero meter en alguna otra reflexión que hiciste en tu introducción acerca de la transición, y que tiene que ver directamente con Podemos, ¿no? Hay episodios, hay sucesos fácticos que son imposibles de no valorar. Es decir, España abandona su autarquía y ese proceso aislacionista. Incluso no solo eso, es decir, recibe el perdón de Estados Unidos, si vos querés, entre comillas, le instala las bases militares, y se generan unas condiciones materiales para un desarrollo económico que necesariamente alteran, digamos, la suerte de la dictadura. Claro. Me parece que no valorarlo sería tapar el sol con las manos. Tampoco eso sirve, ¿no?, para hacer política. Pero bueno, dicho eso. Por lo mismo echaron a Pasolini del Partido Comunista Italiano. Sí. Porque él decía, es que los jóvenes están en otra. Tienen el pelo largo, escuchan a los Beatles. Entonces decían, no, derrotista, te echamos. Ya. Bueno, mucho de todo eso, Juan Carlos, fue el indicador del éxito arrollador del inicio de Podemos, ¿no? Yo creo que Podemos, ustedes son gente, tú, Iglesias, otros compañeros más de ustedes, vienen del Partido Comunista, que es una estructura cerrada. No. ¿Tú no vienes del Partido Comunista? Yo nunca he militado en el Partido Comunista. Bueno, pero fuiste asesor del Partido Comunista, ¿no? Fui asesor de Izquierda Unida. Bueno, pero Izquierda Unida, seamos buenos, digo, Juan Carlos. No, porque fíjate que a mí siempre me miraron, los clásicos del Partido Comunista siempre me miraban con malos ojos porque yo no era del partido. Vale. Bueno, lo tomamos. Pero Iglesias fue de las Juventudes Comunistas. Iglesias, pero no, sí. Bueno, digo, hay un pasado allí, digamos, ¿no? O unas referencias. Y creo que lo de ustedes, el éxito de ustedes, fue que alguien de Podemos, que ahora no está en Podemos, no viene a cuento, me lo dijo. Nosotros trabajamos mucho sobre la percepción. Me parece que fue todo también una gran capacidad de cómo leían o leen ustedes ciertas corrientes de pensamiento. Y no sé si les interesa o no, pero me parece que incorporan mucho de lo que Chulhan plantea en psicopolítica. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Digo que hay un dato curioso, cuando tú referenciabas los 6 millones de votos, que fue la elección de diciembre del 15, me parece, ¿no? Que fue mejor que la de junio del 16, si no me traiciona la memoria. Fue muy buena realmente, donde ustedes incluso no van con Izquierda Unida, van solo como Podemos. Y esa experiencia electoral, que es arrolladora, no les permite formar gobierno. Esto va de mi cosecha, ¿eh?
yo creo que no les permite formar gobierno porque todavía Iglesias estaba verde y aparte hace una serie de declaraciones que no son auspiciosas para un partido socialista que todavía tenía un eje demasiado conservador. Y luego, cuando pasa lo que pasa, ya con un Podemos a la baja electoralmente, sí logran formar gobierno. Entonces digo, esta contradicción de la historia, estas paradojas de la historia, ¿qué lecturas te permiten hacer a vos? Fíjate Recordemos que hay casi 3 millones de votos de diferencia, ¿no? En el medio. Yo era el mayor de Podemos. Una buena parte de todos ellos han sido alumnos, ¿no? Míos, ¿no? Prácticamente todos los que vienen de políticas, pues el 100%, ¿no? Han sido alumnos. Yo siempre he planteado que Podemos existió porque no teníamos hijos. Y tenían tiempo. Todos los ataques que se recibían, pues se recibían sin problema porque no se pagaba ese precio que uno paga cuando tiene hijos. Y entonces la realidad es más duro, ¿no? Que vengan tus hijos llorando del colegio o algo por el estilo, o en el momento en que tú te planteas cómo tu vida va a afectar a tus hijos y demás. Entonces, al comienzo fue un momento también, es verdad, como de mucha efervescencia que coincidía también con un país que se había cansado de su política. La gente decía en las calles, el PSOE y PP, la misma mierda es. Y en ese momento, tanto Errejón como Iglesias planteaban un discurso que yo no compartía, y era un discurso, sobre todo de Errejón, que había llegado más tarde y que pretendía a posteriori intelectualizar lo que estábamos haciendo. Y no era cierto, porque nosotros creo que somos una formación política que creo que es verdad que hacía buenos diagnósticos porque venimos de la academia y estamos acostumbrados, ¿no?, a leerla, pero teníamos también la experiencia latinoamericana. Habíamos vivido, ¿no?, cómo se construyeron los gobiernos de cambio en América Latina. Y también habíamos vivido el fracaso tanto de los partidos políticos como de los movimientos sociales en España. Esa es realmente nuestra escuela, ¿no? Una escuela práctica donde hemos visto cómo se aplicaban determinados principios que luego no funcionaban o cómo se lograban políticas exitosas al margen de las recetas. Yo vi una pintada una vez en Buenos Aires que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y ni Néstor, ni Chávez, ni Evo, ni Correa no sabían que era imposible que hubiera un sujeto político transformador que no fuera solamente la clase obrera, como decían los libros clásicos. Y gracias a que ignoraron eso, pudieron construir unas mayorías que permitieron mejorar la vida de millones de personas. En el caso de España, tanto Errejón como Pablo, más Errejón, y no es extraño que él terminara saliendo, ¿no?, de Podemos, el planteamiento era muy tacticista, ¿no? Yo siempre discutía que la clau servía solamente en un momento de confrontación, la clau era el momento destituyente, pero que luego en el momento constituyente tú no podías seguir diciendo casta, 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 o haciendo un discurso, ¿no? O simplemente... Pero, perdón, Juan Carlos, un pequeño paréntesis para que lo aclares, si te parece pertinente. Groseramente, para los podemólogos, entre los que me incluyo, porque lo vi nacer y lo seguí muy, muy de cerca al fenómeno, Errejón era como el más peronista, digamos, ¿no? Que después quiero ir a eso, porque hay un larguísimo complejo en Europa y en España en particular para entender al peronismo. Hay una serie de prejuicios sobre el peronismo, me parece espantoso, incluso el propio Enrique Juliana, que en el libro que hace con Pablo Iglesias, medio Iglesias defienda el peronismo y qué sé yo, pero después quiero tu mirada de eso, ¿no? Pero dicho esto, Errejón era los de arriba contra los de abajo contra los de arriba, no es más derecha-izquierda la cosa. Y hagamos peronismo, esto es más grande. Vos sabés bien que el peronismo es movimentista, conviven muchas corrientes ahí adentro, está cargado de contradicciones, el peronismo te hace la revolución conservadora con Menem, aparece Néstor y Cristina y te salen con esa variante claramente pro-latinoamericana, y más soberanista. Entonces digo, esas contradicciones, que me parece que Errejón las sintetizaba en eso, para muchos fue como
cierto declive de Podemos, ¿no? Como que Podemos dijo, bueno, esto ya no, acá adentro, si no perteneces a cierto razonamiento duro, ya Podemos no te abriga, no te contiene, por así decirlo, ¿no? Fíjate Pero que bueno. creo que fue al revés. No es que Rejón quisiera ser peronista, sino que él querría ser Perón. Entonces eso es más problemático, ¿no? Claro. Es que tú eres muy malo, Juan Carlos, eres muy malo. Entonces, más cuando piensas que, y eso es un mal análisis, trasladar una realidad argentina, que no ha funcionado en ningún otro país de América Latina, no va a funcionar en Europa, no va a funcionar. Funcionó en los años 20 en Italia, pero al final es devorado por otras lógicas, ¿no? Y por tanto no había espacio. Yo creo que el análisis correcto que te empezaba a contar antes, frente a esa propuesta de la clau, del populismo, mi planteamiento siempre fue, que diferenciaba el de ellos, que era, mira, vamos a hacer una corriente populista destituyente contra el régimen del 78, yo había publicado ya mi libro sobre la transición, había publicado el curso urgente de política para gente decente, es decir que esa hipótesis destituyente estaba ahí, pero mi planteamiento es que después hacía falta una hipótesis constituyente. Y en la hipótesis constituyente, mi planteamiento no era vamos a presentarnos y vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar España, que me parecía de una simpleza inenarrable. Mi planteamiento era vamos a presentarnos, vamos a sacar un buen resultado, igual incluso podemos sorpasar al PSOE por algunas decenas de miles de votos, al final él nos ganó por 300.000, con todas las medios de comunicación disparando contra nosotros, ¿no? Y mi planteamiento era, cuando nosotros pasemos al PSOE o saquemos más votos que el PSOE, en España va a haber una gran coalición, se va a juntar el PSOE con el PP y van a gobernar juntos, y eso va a generar una salida, una división dentro del PSOE de su sector izquierda, y junto con ellos vamos a montar un frente amplio que va a permitir gobernar este país sin que nos den un golpe de Estado en 6 meses, sin que nos hagan una corrida bancaria, sin que fomenten un proceso secesionista en Cataluña, porque si no nos iba a ocurrir como nos ocurrió en Grecia con Syriza. Mi planteamiento creo que era más serio y planteaba un poco ese escenario que reclamaba una fuerza política que fuera movimentista, porque mi experiencia en América Latina es que lo que ha fracasado en todos lados es el partido movimiento, en todos lados, en todos.